Muchas gracias, muy amable, agradecida con el querido Rab Boa Fariñas por la gentil invitación y por brindarnos un espacio a todos los noágidas que estamos desarrollando diferentes áreas del conocimiento y del autoconocimiento dirigido hacia el noajismo. Agradezco también a mi gran amigo Nehemías Martínez por ser el intermediario en esta invitación y también hacer la gestión para la organización del evento. Muchas gracias, Nehemías. Bueno, mi nombre es Solia Centeno de Baglivo, soy noágida, que me encuentro en la región oriental de Bolivia, en la ciudad de Santa Cruz, y me desarrollo en el área académica de la educación. Actualmente soy activista del cambio del sistema educativo. Mi bandera es insertar la educación emocional en las entidades educativas para poder promover una filosofía de vida con valores y una congruencia para bajar los niveles de corrupción en Latinoamérica. Soy fiel creyente que en la medida que desarrollamos valores comunes que nos permiten respetarnos entre sí, vamos a poder desarrollar un entorno que permita que los niños y adolescentes sigan moldes de ejemplos de seres humanos congruentes que vibran en cuerpo, mente y espíritu en una sola verdad. Precisamente buscando esta verdad es que me encuentro con el mundo del noajismo y me llama la atención la existencia de las 7 leyes universales de Noah. ¿Por qué me llama la atención? Porque precisamente una de las grandes tesis que tenemos los educadores es promover la paz entre todas las culturas, independientemente de las diferencias culturales, tradicionales y de creencias que podamos tener los seres humanos. Necesitamos la existencia de valores comunes que nos permitan vivir en paz. Una vez estos valores comunes son imperantes en cada región, pues eso va a permitir que tengamos un código de conducta que nos lleve a desarrollar respeto entre la diversidad de creencias. Y eso es lo que encontré en las 7 leyes de Noah. Cuando yo comienzo a relacionar la existencia de los valores universales con los principios de lo que es la educación, me vuelvo para atrás y busco las raíces y la etimología de lo que es la palabra educación. Y obviamente la palabra educación, cualquiera que use el Google, cualquiera que busque una enciclopedia, cualquiera que busque los orígenes etimológicos de una palabra, encontramos una raíz latina, educatio, que viene de un verbo educare, que quiere decir nutrir, educar. Y este viene también de un verbo que es del latín ducare, que es conducir. Y a su vez viene de un sufijo que lo lleva a un simbolismo de acción y efecto. En pocas palabras, el concepto general de educación es un proceso para adquirir habilidades, conocimientos y ampliación. Sin embargo, yo me pongo a leer la historia. Como amante de la historia, descubro, obviamente, partamos del principio que todos venimos de una raíz, todos somos noágidas, solamente que no tenemos la conciencia. Si partimos de ese principio, entonces la historia de la humanidad es una historia noágida. Es una historia de descendientes de Noah que obviamente no tenían la conciencia, pero es parte de nuestro acervo cultural en el desarrollo del pensamiento humano. Y haciendo esta investigación, esta tesis, descubro a Plutarco. Plutarco es un filósofo, un historiador que nació 46 años antes de la era común, y él usó un término refiriéndose a la educación, diciendo que la educación es, como es, la mente no es un vaso por llenar, sino un fuego por encender. La mente no es un vaso por llenar, sino un fuego por encender. Y revisando los educadores actuales que están trabajando el desarrollo del ser para hacer el cambio de mentalidad, descubro al doctor María Alonso Puig, médico que abandona su carrera para dedicarse a la bandera de la educación emocional en el cambio del sistema educativo. Él es español, pues veo que él acuña un término que tiene raíces en esta frase de Plutarco 46 años antes de Cristo, y él en este pleno siglo XXI dice que la educación, ¿no? Tiene un simbolismo que es: no somos cubos vacíos que hay que llenar, sino fuegos que hay que encender, ¿no? Entonces estoy viendo ahí una diferencia de 2000 años que está yendo al mismo objetivo.
Sin embargo, en los hechos, cuando revisamos lo que está pasando con la actual educación, ¿qué es lo que vemos? Que se está programando la mente, se asociando la educación al sistema político, religioso y económico de los estados del mundo. Porque la educación obviamente sigue una reglamentación política que obviamente está en leyes creadas por la Constitución Política del Estado, pero sin embargo estas constituciones políticas del Estado están ligadas a creencias y muchas de esas creencias reconocen religiones oficiales y reconocen sistemas económicos oficiales. Y si revisamos lo que está ocurriendo en nuestras aulas escolares, basta ver la calidad del producto y la calidad de seres humanos que están saliendo de nuestras aulas universitarias y de nuestras aulas académicas. Y basta con ver la vida de nosotros, cómo salimos del colegio haciendo memoria. En teoría deberíamos salir con propósito de vida, con filosofía de vida, con valores, consciente de mis dones y habilidades, y mi único estrés debería ser cómo voy a ganar dinero monetizando lo que amo hacer y al mismo tiempo contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los seres humanos. No sé si alguien en sala habrá salido con este enfoque. Sería interesante saberlo, pues la gran mayoría salimos, por lo menos en lo personal, yo salí más confundida, no sabía qué estudiar, porque lo que estudiaba me decían que me iba a morir de hambre, yo quería ser escritora, y por otro lado, me impone el sistema una carrera que en teoría me llevaba a mantener mi sobrevivencia en un sistema donde tienes que estudiar materias y tendencias por manipulación, por sobrevivencia, por generar dinero para pagar tus cuentas. Un enfoque donde primero tienes que tener y después ser. Un enfoque donde primero yo tengo que cubrir mis necesidades, yo primero tengo que lograr mis espacios y después voy a pensar en ayudar a los demás. Y después, cuando me sobre plata, cuando me sobre tiempo, cuando me sobre espacio, recién voy a pensar cómo puedo ayudar a hacer un mundo mejor. Este sistema, este camino, viene a promover un egoísmo marcado donde yo pongo mis intereses personales por encima de los intereses de la humanidad. Entonces, cuando yo veo el noajismo, a través de estas 7 leyes universales de Noah, desde un punto de vista educativo, estoy viendo que el procedimiento es al revés. Primero, ¿qué calidad de persona, qué calidad de ser humano eres? ¿Qué calidad de hábitos tienes en tu vida? Porque se promueven hábitos de vida desde la SEDACA, desde el respeto a la ecología, desde el respeto al ecosistema, desde el momento en que tengo mi conexión diaria con Dios, con la plegaria, con la oración, desde el momento que tengo hábitos de estudio para desprogramar mis creencias limitantes, mis paradigmas mentales que heredo por tradición familiar, porque vengo de un sistema educativo que no está promoviendo una filosofía con valores, que no está promoviendo el desarrollo del ser y que nos está llevando un camino de ignorancia y mediocridad, siguiendo moldes que no necesariamente son los que yo tengo que seguir. ¿Para qué? Para ser un títere de un sistema donde necesita una masa obrera ignorante que siga normas y reglas para seguir alimentando un poder que se mantiene con una masa productora en la base de la pirámide gigante y obviamente mantener este poder. Entonces, sin darnos cuenta, cuando somos conscientes de que somos títeres de un sistema que va programando nuestra mentalidad para que seamos ovejas de un rebaño, pues es en ese momento que me doy cuenta la importancia que yo tengo que hacer una desprogramación, porque los fracasos, la depresión, la subida de tasas de suicidio en Latinoamérica, la subida de maltrato físico intrafamiliar en esta pandemia, la subida de los índices de pobreza, la subida de la falta de emprendedores que aprendan a desarrollar círculos económicos comunitarios y al contrario haya una diferencia social económica marcada y cada vez abismal, donde hay una distribución que no es equitativa en temas de riqueza, de alimentación, de educación, de espacios recreativos. Cuando uno es consciente de esta realidad,
te das cuenta que hay que hacer un cambio. Ese es el cambio que yo veo en el mundo del noajismo desde la perspectiva educativa, porque veo que se promueve una filosofía de vida con valores donde se fortalece la base de la sociedad, que es la familia. ¿Y cómo se fortalece? A través de que los padres lideren con el ejemplo, con hábitos de vida que están más de 1000 años antes de la era común, descritas en la Torá, en el desarrollo de las comunidades hebreas, de las comunidades judías, que es la reflexión, que son tradiciones, diferentes festividades en el año, donde se junta la familia a reflexionar, donde se junta la familia a revisar cómo puedo mejorar como madre, como padre, como hijos. Ahí tenemos de ejemplo el Rosh Hashanah, donde nos marca un cierre, un juicio final y nos marca un inicio para recomenzar y quitarnos esa culpabilidad de haber hecho malas cosas, de haber fracasado, de no haber sido congruente, de haber mentido, de haber fallado, de haber traicionado a los principios personales, de no haber cumplido con nuestras obligaciones como seres humanos en diferentes áreas de la vida, y nos brinda la oportunidad de un renacimiento, nos brinda la oportunidad de un cumpleaños donde el regalo que vamos a recibir, independientemente que sea un desafío o sea una bendición, ambos se crea una conciencia de que son dos caminos que, independientemente cómo lo vean mi perspectiva, son dos caminos de aprendizaje. Si es un desafío, pues para aprender a sufrir la consecuencia de mis actos, para mejorar. Y si es una bendición, con más razón, para ser ejemplo para mi comunidad y obviamente duplicar esos buenos hábitos. Entonces, cuando yo veo este sistema de educación que se va heredando a través de 7 leyes universales y obviamente mirando como espejo una nación que mantiene tradiciones y valores culturales, que promueven los valores, una filosofía de vida con valores desde la familia, que se transmite generación tras generación, también descubro algo muy interesante que me llama la atención, y cabalmente ahora haciendo un curso en Torah Olamit, en la escuela israelí, con el maestro Meir Hayakar. Estamos en un seminario web de investigación de los principios del Rambam, y pues comenzamos a descubrir que dentro de las culturas antiguas, parte de las herramientas educativas que usaban las culturas antiguas miles de años antes de la era común, hablamos de la cultura hindú, que fue 3000 años antes, de acuerdo a la arqueología, la japonesa, 1500 años, que son los restos arqueológicos de las comunidades civilizadas, la sumeria, que ahí hablamos de entre 3000 y 10000 años antes de la era común. Cuando comenzamos a revisar Egipto, mucho más antigua, ¿no? 10.000, si revisamos los restos de acuerdo a la antropología y de acuerdo a la arqueología, las evidencias históricas y las evidencias arquitectónicas que nos han dejado en la parte material, vemos que ellos tenían el hábito de representar en las paredes, en estelas, en piedras, en templos, en diferentes metales que puedan prevalecer en el tiempo, figuras representativas de sus creencias. Cuando uno está en el mundo de la investigación, eres más neutral y lo miras de una manera más objetiva, porque si lo miro con los ojos religiosos, digo, oh, es pecado, eso no miro, no, yo solo tengo que leer esto. Comienzo a encuadrar, a limitar mi pensamiento, a ponerme un corral como una oveja en rebaño cuando soy religiosa. Entonces, cuando uno es religioso y pone un corral a su pensamiento, rechazas cualquier tipo de análisis o de evaluación o consideración a otros pensamientos. ¿Qué aprendí en el noajismo? Que aquí nadie te pone un corral, que aquí encontramos la verdad por sí mismo, que si yo quiero cuestionar o yo tengo dudas, primero tengo que estudiar, y después de estudiar saco mis conclusiones y solita, de manera voluntaria, llego a los principios y a las verdades que de manera emocional descubro que las conclusiones que llego son las mismas conclusiones que están descritas en estos escritos antiguos de más de miles de años antes de la era común. Entonces, haciendo este
proceso de camino educativo, de camino de búsqueda de la verdad, si quieres, de un camino que tiene raíces en la inseguridad, en el miedo, de que no te quieran programar, de que no te quieran hacer una inserción en tu mente de creencias que tú ya no quieres aceptar, descubres que en la antigüedad usaban la idolatría como una herramienta educativa para educar a un pueblo ignorante que no tenía ningún tipo de educación porque era gente obrera. Si estudiamos la historia de la humanidad, descubrimos que había una clase sacerdotal, una clase de poder, un sistema teocrático, un sistema monárquico, donde un grupo muy reducido que tenía la ventaja de que todas sus necesidades estaban realizadas por una servidumbre, entonces les sobraba tiempo para filosofar, para meditar, para ver, para usar la observación, que es lo que nos enseñan en la Torah, observar. Tú quieres saber cómo funciona el universo, cómo es la creación, cómo es Dios, qué es lo que nos enseñan los rabinos y qué es lo que hemos aprendido en los principios del Rambam. Observa, observa cómo es el movimiento de la naturaleza. Observa, observa que todo sigue un orden, observa que después del caos viene el orden, observa que todo sigue principios que no se cambian siglos por siglos. El sol sale todos los días, el árbol llueve, truena, relampaguea, cae un rayo, está de pie. Observa cómo funciona la armonía de los ecosistemas, del reino mineral, vegetal, animal, y quiénes somos nosotros como humanos para querer alterar estos principios y este movimiento de un ecosistema que tiene una razón de ser, que con un origen mucho más trascendental. Ahí comenzamos a reflexionar la grandeza de lo que es Dios. En la antigüedad, como esta manera de expresar solo era un privilegio para las clases gobernantes, las clases sacerdotales y las clases monárquicas, ¿cómo le enseñaban al pueblo? Porque el pueblo necesitaba agarrarse de algo, ¿no? Entonces, hacían estas figuras y se creaban 500 dioses, 20 dioses, su docena de dioses, para tratar de explicar la grandeza de lo que significaba el concepto de Dios. Porque una mente que solo piensa en comer, dormir y reproducirse, ¿cómo va a poder cómo va a poder construir una comprensión espiritual, una comprensión de omnipotencia? ¿Cómo la palabra omnipotencia vas a describir a una persona que solamente sabe las 4 estaciones del año, cuándo va a sembrar y no tiene unos elementos de criterio que lo lleve a una filosofía de vida? Sencillamente se mueve de manera mecánica como un animalito. Entonces, cuando tú estudias la historia de la humanidad, te das cuenta que en todas estas culturas antiguas, originarias que nacieron casi al mismo tiempo, estamos hablando Sumeria, Egipto, luego pasamos por la India, pasamos por Japón, estamos viendo que en todas estas culturas existe un florecimiento de la creencia en una existencia divina fuerte, en un ente que organiza todo y que ordena. Obviamente todo esto que les estoy diciendo, yo estoy preparando una tesis, no es que lo voy a dejar aquí lanzado en una bonita inspiración, lo voy a documentar, voy a poner autores, bibliografía. Eso es lo que yo aprendo como investigadora y eso aprendo en el noajismo, que uno no tiene que decir las cosas porque sí. Nadie descubre la pólvora en esta etapa del pensamiento humano. Todos duplicamos y estudiamos y todo lo que uno dice, alguien ya lo dijo, pero hay que ver las raíces. Y yo estoy muy entusiasmada porque en este mundo de investigación que me apasiona, voy descubriendo cómo todas las raíces comienzan a unirse cuando me inserto en los 7 principios universales de Noah. Comienzo a darle sentido a una diversidad de pensamientos, de una diversidad de culturas, una diversidad de estructuras políticas, económicas y religiosas que fueron creadas en la historia de la humanidad, que es la historia del noajismo. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que al relacionar la manera en que educaban al pueblo, llego a la conclusión de que la idolatría era una simple herramienta educativa
para poder enseñarle a un pueblo ignorante y mediocre de la grandeza, de una omnipotencia, de una existencia, de algo tan grande que no sabían cómo en un cerebro limitado transmitir, porque pretender creer a Dios es imposible. Por algo nosotros somos un fractal, y ese fractal se representaba en ciertos atributos y cualidades que se iban materializando en el sol, en la luna, en una muñequita, en un muñequito, porque el pueblo necesitaba ver, el pueblo no podía comprender que en un mundo materialista no podían cómo comprender algo que no es material. Ahora, ¿qué pasa? Viene la cultura romana, y los romanos han sido grandes estrategas, grandes mercadólogos para poder promocionar su imperio y poder insertar todas esas civilizaciones que tenían diferentes creencias. Y descubrieron una estrategia muy poderosa, que es ahí donde nace la idolatría. Como ellos veían que cada cultura tenía una diferente manera de interpretar la concepción de Dios, pues ellos dijeron, ¿para qué nos vamos a complicar y pretender imponer nuestros dioses? Lo que vamos a hacer es vamos a adoptar sus dioses y a ponerlos en nuestros templos. Vamos a tener una colección de dioses de todas los países, los estados que estamos, las naciones que estamos insertando a nuestro imperio. ¿Ya? Les vamos a permitir que mantengan su creencia, pero vamos a sumarle estos 15 más, pero vamos a sumarle estos 12 más. De esa manera lograron expandir su imperio en tiempo récord, y obviamente, ¿qué es lo que viene? Cuando ellos vieron la necesidad de fusionar todo en una sola creencia, ¿por qué? Por un tema de asegurar impuestos, por un tema de asegurar el poder, por un tema de asegurar la riqueza de un sistema económico-político que utiliza las creencias como un medio de conexión con esos pueblos extranjeros, porque no tenían nada en común, aparte de tener ojos y ser seres humanos, en creencia no tenían nada en común, tenían filosofías muy diferentes. Los romanos eran prácticos, no se complicaban la vida, entonces decidieron sencillamente dejar que cada uno siga con su sistema, pero se fue perdiendo esa esencia original de lo que era educar, de lo que era transmitir conceptos de una manera didáctica, como un niño que le regalas un rompecabezas y le dices, vas a ver un paisaje hermoso después para que pueda descubrir un paisaje. Era una manera didáctica de construir conceptos complicados para que la mente humana lo vea de manera simple. Pero se fue tergiversando, los grandes sabios por conspiraciones, por conflictos de poder, típico del ser humano. Siempre aparece alguien que quiere abarcar, que no tiene la suficiente educación en valores. Entonces, cuando no tienes educación en valores, no tienes respeto por ciertos atributos del ser humano, como es, o cualidades o dones, como es la vida, como es la verdad, como es la equidad, como es la justicia. Entonces, cuando no tienes esa formación y creces en una búsqueda constante de poder, pues ahí comienzas a matar, asesinar, violar y todo lo que se puede ver en la parte oscura de la historia de la humanidad. Entonces, cuando comienza a venir por un tema de equilibrio en la evolución de la humanidad, esa luz y oscuridad, ese egoísmo con esa espiritualidad, obviamente para que haya un renacimiento de espiritualidad tiene que haber una explosión de oscuridad, y ahí vienen las guerras, ahí vienen las conspiraciones, ahí viene la persecución a los sabios, los sacerdotes originales que tenían la sabiduría original comienzan a perderse, comienzan a morirse, y no existe una duplicación saludable, y se fueron perdiendo esas herramientas educativas originales donde se ayudaba a la gente de una manera didáctica a comprender valores universales de respeto común. ¿Y a qué se llega? Pues se llega a un proselitismo donde comienzan a utilizar estas creencias, y en vez de usar los ídolos como una representación o un fractal de algo que no tiene forma, comienzan a darle poder al ídolo, comienzan a mostrar al ídolo como un instrumento de proselitismo para saber
si esta nación o este grupo es de mi club. Porque si yo veo que te vistes de color celeste igual que yo, eres de los míos. Pero veo que te vistes de negro, no eres de los míos, entonces te mato, te conquisto y te impongo mi color celeste. Algo así comenzó a suceder en la historia de la humanidad. Pues si llegamos a la cultura romana, llegamos a estos estrategas mercadólogos para promocionar su imperio y que sea aceptado de manera fácil, comienzan a utilizar las religiones, comienzan a empoderar a los ídolos y luego deciden, cuando vieron que era una maraña de ídolos y era una chipazón entre toda la manera de ordenar, pues decían, no, aquí vamos a hacer un solo ídolo, una sola creencia, pues ahí viene el resto de esa historia, ahí nace el cristianismo y nace todo lo que se viene sucediendo hoy y se crea una estructura política, económica, basada en mantener un poder sosteniendo una creencia disfrazada de religión que en realidad era una herramienta simple educativa de pueblos antiguos, pues la transforman y le dan un poder divino. Le dan un poder divino que obviamente eso fue tergiversado en el transcurso de la evolución del pensamiento. Por eso, cuando nosotros nos metemos en la idolatría y nos creemos los cuentos y nos creemos la película, ¿qué pasa? Si verdaderamente tuviera un origen divino, deberíamos encontrar la felicidad. Partamos de un principio básico, porque yo sé que esto lo van a ver personas, obviamente con todo el respeto, que pueden estar en la idolatría y se pueden sentir ofendidos y puedo herir la sensibilidad de personas. Yo estuve en ese lugar, así que yo puedo entender. Pero yo estoy hablando de una manera neutral, como una investigadora académica, con fundamentos y hechos históricos y obviamente basado en elementos de criterio que ya están escritos. O sea, no es algo que yo me estoy inventando, sencillamente es algo, yo estoy haciendo una relación de ideas y de hechos que obviamente me voy a tomar la libertad también de convertirlo en un documento, en una tesis para ser publicada más adelante. Pero ahorita, como una manera de preámbulo, en esta clase yo quería compartirles esta perspectiva desde el mundo histórico, desde el mundo de la investigación, cómo ha sido desde la perspectiva educativa, cómo los 7 principios de Noack vienen a ser un medio para promover una filosofía de vida con valores y mantener el respeto en la humanidad a través de la diversidad cultural, y cómo el nacimiento de la idolatría partió de una simple herramienta educativa para entrenar, educar y adoctrinar a un pueblo en que comprendan conceptos que eran incomprensibles por la limitación de los conocimientos que tenían esas personas, y cómo se fue tergiversando, cómo alguien vio una oportunidad, obviamente para acrecentar un imperio, vieron más fácil que educar, vieron empoderar ídolos y utilizar la religión como una base para sostener el poder de grandes instituciones políticas, económicas y enganchadas con la religión. Era como un grupo de poder que aseguraba, obviamente, la parte impositiva y aseguraba mantener en orden poblaciones que obviamente tenían una ignorancia y una mediocridad en tema de filosofía de vida con valores. Ante la carencia de una filosofía de vida, pues es más fácil dominar un pueblo. Y aquí voy a sacar una cita que refleja lo que estoy relacionando. Es una cita de un filósofo griego, Sócrates. Sócrates vivió entre el 470 y el 399 antes de la era común. Dice, solo hay un bien, la sabiduría, y solo hay un mal, la ignorancia. A mayor ignorancia es más fácil adoctrinar. A mayor sabiduría es más fácil cuestionar, poner en duda y encontrar la verdad por sí mismo. Alguien que busca la sabiduría investiga, no se traga, no dice no porque tiene el título, no porque lo dice, no. Inclusive puede ser una verdad, te lo digo por experiencia personal. La Torá, un escrito más de 1500 años antes de la era común. Por más que yo pueda poner en duda lo que diga la Torá, si yo me pongo a investigar, a estudiar, a relacionar, voy a llegar a las mismas conclusiones por mí, no porque me lo digan. Eso es lo que fortalece el noajismo. Ese es el camino que nos muestran los rabinos, un camino de estudio, de introspección, donde comienzo a relacionar y a través de ese estudio
y de ver hechos que se vienen repitiendo generación en generación y que vienen a respaldar un principio, pues eso hace que el cerebro lógico conquiste al cerebro emocional, que es el que está autoengañado, y se convierta en un aprendizaje que lo aplique en mi vida. Porque si comenzamos a analizar el constructo de cómo se produce un hábito, para producir un hábito, primero tengo que encontrarle la razón. Y luego de encontrarle la razón, me inspiro. Y luego de inspirarme, lo hago. Muy pocas personas tienen esa conexión espiritual, porque hay personas que no necesitan leer ni estudiar, es cierto, que sencillamente escuchan a alguien inspirado y se transforman. Yo admiro a esas personas, me hubiera encantado nacer así, me hubiera ahorrado más de 40 años de estudio. Sin embargo, a mí me tocó ser de la masa ignorante. Yo vengo de un rebaño programado por un sistema educativo que me metió en un autoengaño y que me ha costado mucho dolor y sufrimiento y fracasos y crisis existenciales, intento de suicidio, crisis de divorcio, inclusive sentir la culpabilidad de ser mal mamá, mala hija, tantas cosas tristes que yo veo que nos podemos ahorrar si comenzamos a estudiar principios universales o por lo menos brindarnos la oportunidad de escuchar, a ver, tanto que hablan de esto, qué es, investigar y ver y solamente hacer la práctica, como dicen todos los rabinos, solamente si se pone en práctica uno o dos de esos principios universales, las grandes bendiciones que se pueden multiplicar en el planeta. Entonces, creo que se me venció el tiempo. Esto es lo que les quería compartir, queridos amigos. Una investigación que me tiene entusiasmada y mientras más leo y estudio, más encuentro grandes razones para duplicar en el sistema educativo e insertarlos, para insertar las 7 leyes de Noah como principios universales que promuevan una filosofía con valores y que nos ayude a un mundo donde haya paz y no haya guerras. ¿Por qué? Porque donde hay estudio, hay sabiduría, y donde hay sabiduría, ahí está Dios. Porque Dios, obviamente, es el que contiene todos los valores. Muchas gracias.